La jueza federal de Colorado dictaminó que Cuba debe pagar una indemnización de 2.595 millones en daños y perjuicios a dos cubanoamericanos. Mario Pentón con la historia. Mario, buenas tardes, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? La justicia tarda, pero llega. Estos dos cubanoamericanos han estado durante años peleando una indemnización porque su padre, un empresario rico, fue obligado a suicidarse por el Ernesto Che Guevara, el tristemente conocido Che. Ahora una jueza federal en Colorado ha certificado que el régimen cubano tendrá que pagar 2.600 millones de dólares en indemnizaciones. Una jueza federal de Colorado dictaminó que Cuba debe pagar una indemnización de 2.595 millones de dólares en daños y perjuicios a los hijos de Gustavo Villoldo, un destacado empresario cubanoamericano que fue acosado y obligado a suicidarse por Ernesto Che Guevara en 1959. El castrismo ha robado tanto de tanta gente, no solamente propiedades, como en este caso hubo un suicidio, hubo tortura. Hay otras personas que han demandado a Cuba por violación, por asesinato. Los hermanos Alfredo y Gustavo Villoldo llevan años tratando de cobrar una sentencia original de 2.790 millones contra el gobierno cubano dictada por un tribunal estatal en Florida en el 2011. Lo difícil viene a ser cómo uno ejecuta sobre este juicio, o sea, cómo colecta esos dineros. Y ahí es donde tiene que identificar y ejecutar contra bienes del gobierno cubano. En una época había fondos congelados. Cuba no se defendió en los tribunales. La embajada de Cuba en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de American Noticias. Bajo esta ley del 96, varios cubanos americanos han obtenido juicios por rebeldía, o sea, juicios contra el gobierno de Cuba, donde el gobierno de Cuba no ha comparecido en las cortes americanas. Gustavo Villoldo fue amenazado por Ernesto Guevara, el tristemente famoso Che, y obligado a despojarse de sus propiedades y de su propia vida en febrero de 1959, según la denuncia. Además, las fuerzas de Castro arrestaron a sus dos hijos. Ya casi no quedan este tipo de fondos, por lo tanto, es mucho más difícil ejecutar sobre este tipo de juicio y ahora los abogados que son tremendos abogados de primera clase de los hermanos Villoldo tratarán de identificar y ejecutar sobre algún bien que quede del gobierno de Cuba. En algunos casos son fondos congelados o bloqueados. Esos actos equivalían a terrorismo y tortura, lo que permite demandar a estados extranjeros en tribunales estadounidenses a pesar de un principio general de inmunidad otorgado por ley a gobiernos extranjeros. En el 1996 hubo una ley federal, un poco antes de la ley Helms-Burton, que era la ley antiterrorista de los Estados Unidos del 96. Y esta ley creó ciertas causas bajo las cuales ciudadanos americanos pueden demandar a estados extranjeros. El hijo de Gustavo Villoldo tomó venganza por su padre y fue uno de los analistas clave de la CIA que permitieron dar con el paradero del guerrillero argentino en Bolivia y ajusticiarlo. Hay compañías americanas con reclamaciones certificadas que se oponen a este tipo de juicio porque en cierto modo los tenedores de estos juicios por rebeldía enorme tendrán prioridad posiblemente cuando llegue el momento, si es que llega, ojalá que llegue pronto, donde hay una negociación entre los Estados Unidos y un nuevo gobierno de Cuba para pagar las reclamaciones certificadas. Por supuesto, seguiremos con más detalles de esta historia. Yo soy Mario Pentón, queden con mucho más en el estudio y tengan un excelente fin de semana.